Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Existe una curiosísima teoría poco conocida sobre la Tierra. Esa teoría habla de que la Tierra se está expansionando, está creciendo poco a poco. Esa teoría está propuesta por varios científicos. Lleva en funcionamiento incluso antes de que Wegener desarrollase la teoría de Pangea y el continente único. Es una teoría que, como ya he dicho antes, pese a ser adoptada por varios científicos, fue rotundamente desechada por la Asociación Internacional de Geofísica y, por supuesto, también por los científicos oficialistas. No quisieron saber nada de ello. El hecho de aceptar la teoría de que la Tierra se expande es sencillamente destruir muchos de los pilares en los que se asienta su ciencia, incluso modificar la estructura de la ubicación de los satélites. Trata de cambiar prácticamente todo. Esta teoría tan apasionante, tan llena de datos y que desde luego cambiaría nuestra concepción cosmogónica y del universo, es algo de lo que hoy vamos a hablar. Y vamos a hablar de esta teoría con Vicente Fuentes, quien la conoce también bien. Una teoría que, desde luego, como ya he dicho antes, lleva 80 años funcionando. En la actualidad, un científico, Max Lowe, está intentando que esa teoría sea adoptada por, desde luego, la Academia Geológica Internacional. Pero la Academia Geológica Internacional directamente la ha cogido y la ha tirado al cubo de la basura. Cuando después de este programa escuchéis en qué se basa y cuáles, desde luego, las pruebas que muestran que efectivamente la Tierra se está expandiendo, tal vez vuestro punto de vista sobre el desarrollo del universo sea distinto, incluso sobre la posibilidad de que la Tierra sea hueca. Para hablar de todo esto tenemos, como ya he dicho antes, por supuesto, a Vicente Fuentes, a quien tenemos aquí al otro lado. Vicente, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras? Hola JL, un auténtico placer estar aquí en Mundo Desconocido, un saludo a todos los seguidores y bueno, aquí estamos con esta teoría de la expansión de la Tierra y bueno, me parece muy interesante porque vamos a hablar de datos relacionados con estudios que se han realizado y que de hecho pues evidentemente que están en paralelo con esa teoría tectónica de placas, pero quizá lo más curioso sea las menciones que vamos a hacer tanto al pasado del planeta Tierra, ¿no? Donde ya vamos diciendo con un tema de dinosaurios que es fascinante, y también con el universo, con el cosmos, ya que podemos conocer qué es lo que está ocurriendo con el tamaño de nuestro planeta Tierra, quizá haciendo mediciones con otros cuerpos celestes. Entonces, bueno, JL, estos son dos de los pilares básicos que vamos a desarrollar, pero si te parece bien, podemos comentar pues un poco cómo es la historia de toda esta investigación. Si tenéis la oportunidad de observar esas rupturas oceánicas, veréis que es como una especie de costura bajo los océanos que se está produciendo. ¿Por qué se están produciendo en todo el planeta esas rupturas? Esas vértebras que se generan tanto en el Atlántico, en el Pacífico, en el Índico, en todos y cada uno de los mares. Esas vértebras se producen porque el estiramiento de la Tierra, al crecer, ese estiramiento hace que el magma surja por esas roturas y se formen cadenas montañosas. ¿Lo entendéis? De ahí aparecen esas enormes roturas. Pero fue en la década de los años 50 cuando un barco de investigación, concretamente el Landmont Dorothy Earth Observatory de la Universidad de Columbia, realizó un estudio en la mar, concretamente en alta mar. Estaba haciendo prospección del suelo oceánico y descubrió una enorme cadena montañosa sumergida que la llamaron la dorsal mesoatlántica. Más tarde se descubrió que cada océano, como os he dicho antes, tiene esas dorsales. Si bien el sistema de dorsales corre por medio del océano Atlántico, la cresta del mismo se encuentra lejos del centro de otros océanos.
En realidad los continentes no se están desplazando, sencillamente se están expandiendo debido a esa rotura oceánica. Un examen minucioso de esta dorsal oceánica y otras dorsales oceánicas pueden revelar claramente que esas grietas de las que hemos hablado han hecho surgir ese magma que por supuesto ha generado esas cadenas montañosas tan impresionantes de las que hablábamos. ¿No es así, Vicente? Efectivamente, JL. La gracia es que, bueno, pues en la teoría que estamos hablando, es decir, la teoría actual de la tectónica de placas, resulta que, bueno, pues unas placas oceánicas estarían flotando sobre un mar de magma y en ese mar de magma, pues algunas de esas dorsales estarían desplazándose por debajo de otras. Alguna de esas placas estaría desplazándose por debajo de otras. A esto se le llama zona de subducción. La gracia es que no hay ningún tipo de cámara, ningún tipo de... Es totalmente teórico, ¿no? Y nadie ha bajado allá abajo para poder comprobar que efectivamente hay una placa que está desplazándose por debajo de otra. Entonces, la gracia de todo esto es que, claro, evidentemente, pues una de las cosas interesantes acerca de los paradigmas es que obstinadamente se niegan a morir, ¿no? La idea de que la Tierra no ha cambiado nunca ha persistido durante muchos años, a pesar de que la teoría tectónica de placas, bueno, pues se está exponiendo que corteza nueva se ha estado formando de las dorsales oceánicas y esto podría estar moviendo los continentes, pero sí y solo sí el tamaño no hubiese cambiado. Entonces, claro, la gracia de esto es pensar, ¿qué hubiera pasado o qué pasaría si realmente estuviésemos hablando de que la Tierra no hubiese mantenido el mismo tamaño siempre? Es decir, si la Tierra hubiese estado creciendo. La teoría de la tectónica de placas no tendría ningún tipo de sentido a nivel físico. La teoría del movimiento de la tectónica de placas, como sabéis, dicen que nos separamos de América, aquí en Europa, nos estamos separando de Norteamérica, pero lo curioso es que todos los continentes se están separando de todos los continentes. Entonces, no podemos hablar de un movimiento hacia una dirección, o no podemos hablar de un movimiento de contracción de placas. La teoría de Alfred Wegener es una teoría inacabada. Es una teoría por la cual Wegener propuso hace ya muchísimos años, en el siglo XX, que existió un continente original. Si cogéis, como ha dicho Vicente al principio, si cogéis todos los continentes y los vais colocando uno detrás de otro, veréis que se forma un curioso puzzle que encaja perfectamente. Hasta ahí llegó Wegener, pero le acabó, digamos, por fallar en el último planteamiento. ¿Cómo es posible que exista un desequilibrio orbital tan grande creando masas de tierra a un lado y agua a otro? El giro de la Tierra no podría ser correcto. Tendría que haber algún tipo de desequilibrio en ese movimiento de rotación. Wegener no pensó que quizás ese continente, si lo hubiésemos unido, hubiese formado una perfecta esfera, por supuesto, de menor tamaño. Y es así. La teoría del movimiento de continentes es inacabada, porque los continentes se mueven, sí, pero debido a la expansión de la Tierra. Como ya he dicho, todo esto, la ciencia oficial lo coge, mira para otro lado y dice esto a mí no me vale, pero como sabéis lo ha hecho con muchas cosas. Penséis que solamente es esta. Si mañana vosotros llegáis a un gran descubrimiento y ese descubrimiento trastoca los pilares de la ciencia, te van a decir, mira chaval, eres muy majo, eres muy simpático y te queremos mucho, pero esto pues directamente lo puedes agarrar, te lo coges, te lo guardas en un cajón y ya está, porque no va a llegar más lejos. Hay muchos científicos que han tenido que optar por publicar sus trabajos en internet o en libros. Y además tenemos aquí a Vicente, quien escribió un libro sobre los círculos de las cosechas. Quiero decir, ahí está. Es un científico, escribe un libro sobre los círculos de las cosechas. Si mañana Vicente hace este planteamiento en un colegio oficial en el cual se intente demostrar... Mañana hace este planteamiento al SETI y el SETI se deshueva de él. Le dice que no, que lo de los círculos de las cosechas son dos señores mayores que están ahí con unos tablones haciendo los círculos. Aunque no hayan ido. Porque la ciencia... o los pilares de la ciencia son prácticamente imposibles de dinamitar, aunque la razón esté de tu lado. Y recordad lo que decía Gandhi, aunque tengas la razón, o sea, la razón aunque esté en minoría, sigue siendo la razón, o la verdad aunque esté en minoría, sigue siendo la verdad.
Pues esto es lo que ocurre en este caso. La minoría tiene la razón sobre un tema tan importante como este. ¿No te parece, Vicente? Efectivamente, bueno, yo quería añadir además que, bueno, yo a lo mejor también me podría reír de algunos científicos del SETI con algunas de las conclusiones que han llegado últimamente, ¿no? En base a que, bueno, pues evidentemente ellos tienen su teatrillo, ¿no? Su obra de teatro montada para supuestamente recibir señales extraterrestres, ¿no? Habiendo, como lo hay, pues un programa alternativo y oculto a los ojos del público, ¿no? Exacto. Para hacer todo esto. Una cosa interesante que me gustaría comentar es que, retomando el tema de la expansión de la Tierra, hay un científico australiano que se llama Sam Carey, que se atrevió a resolver el rompecabezas de Pangea sin un océano, sin contar con el océano. Y de repente encontró que los continentes encajaban perfectamente, pero si la Tierra era mucho más pequeña. Entonces empezó a hacer algunos modelos y era fascinante porque era pues básicamente un 60% más pequeña la Tierra en comparación con lo que es ahora, ¿no? Luego hay otra cosa que es interesante, que es que los suelos marinos presentes, ahora mismo el suelo que hay en los océanos, es relativamente joven y geológicamente es muy joven. De hecho, los continentes actuales, tales como por ejemplo Australia o Europa, por ejemplo, se formaron hace unos 4.300 millones de años, pero el fondo marino, geológicamente más antiguo, se formó hace solo 180 millones de años. ¿Qué significa esto? Bueno, pues evidentemente el modelo de la tectónica de placas asume que esto es porque la corteza oceánica más vieja se ha metido por debajo de la nueva, ¿no? Claro, para que esta suposición sea correcta, una superficie equivalente al océano Pacífico, imaginaros la extensión de terreno que es eso, se habría tenido que subducir debajo de la placa de América desde el periodo Jurásico. Y no habría dejado ningún tipo de residuo y no habría dejado ningún tipo de... bueno, nada, ¿no? Ningún tipo de señal. Simplemente no vemos ningún tipo de subducción en esta parte del planeta, ¿no? Entonces, claro, es muy curioso porque Carey sugirió que se llevara a cabo un experimento. Que no había fósiles, ¿no? No había fósiles. No había fósiles, no había ningún tipo de fósiles con esa edad, ¿no? Es decir, es imposible. Bien, entonces, Carey, este hombre también teorizó sobre el tema y sacó un experimento que tardó hasta el año 1986 en producirse. Y si te parece bien, JL, lo voy a explicar porque es fascinante. Mira, este hombre propuso poner dos receptores, A y B, establecidos en dos lugares distintos de la Tierra y cada uno mirando al mismo cuásar, escuchando sus emisiones de radio. Cuásar es un cuerpo astronómico que está emitiendo radiación y ondas de radio continuamente. Bueno, pues esto, realmente los cuásares funcionan como faros. Imaginaos faros de navegación, pues faros a nivel de ondas de radio, ¿no? Entonces, bueno, pues debido a la curvatura de la Tierra, el lugar A, al estar un poco más cerca de la señal del cuásar, lo recibiría primero, ¿no? Entonces, usando tiempo de retardo y geometría, se puede determinar la diferencia de distancia entre las dos estaciones y el cuásar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues resulta que se tomaron diferentes medidas de año en año y se dieron cuenta de que había un desfase de distancia entre un año y otro. Es decir, la señal se estaba repitiendo continuamente, pero había un retardo. ¿Eso qué significaba? Pues que durante un periodo de 10 años descubrieron que la Tierra se había expandido a una razón de 2 centímetros por año, teniendo en cuenta que el cuásar no se había movido ni un ápice de su órbita. Y esto no es en base a una falta o algún tipo de oscilación astronómica de la Tierra rotando alrededor del Sol, no. Esto se hizo en dos sitios diferentes precisamente para comprobar que ese error era en base a todo el planeta entero, es decir, que el planeta demostraron que le estaba expandiendo a 2 centímetros por año. ¿Y cuenta qué ocurre con los aeropuertos? Claro, evidentemente los aeropuertos han tenido que cambiar todas las señales de GPS y todas las indicaciones de las coordenadas, pues evidentemente pues por este tipo de cosas, ¿no? Porque un pequeño fallo de 2 centímetros cada año puede significar que un avión se estrelle o no.
Exacto, además tú vives en Madrid, sabes que el aeropuerto de Madrid ha modificado, creo que ha sido el año pasado, tuvo que modificar todos los puntos de GPS donde los aviones tenían que comenzar a aterrizar, a despegar, la dirección, etcétera, porque esos 2 centímetros, si las marcas GPS llevan funcionando unos 10 o 12 años, se han vuelto 24 centímetros. Y cuando estamos hablando de aviones que, como tú bien dices, tienen que ir, vamos, perfectos, pues en el momento que aparecen una serie de centímetros hacia un lado o hacia otro, eso puede suponer que en un recorrido de 1 kilómetro el avión se ha salido de la pista. Entonces han tenido que modificar ese tipo de marcos en los principales, hemos dicho el de Madrid, Barajas, pero sabemos y nos consta, lo podéis revisar vosotros, que los principales aeropuertos del mundo han modificado los puntos de GPS. Y no es porque se hayan movido los satélites, que alguno estará diciendo, pues se han movido los satélites. No, se ha movido otra cosa. ¿Qué cosa es? De lo que estamos hablando aquí y ahora. Pues sí, efectivamente. Y ahora vamos a hablar de cuando la matan. Y cuando la matan es que cada año, vosotros sabéis que hay una cosa que se llama constante de la gravitación universal. Es una constante que está concretamente en 9,8 metros por segundo en cada segundo, y estamos hablando de la aceleración, la velocidad de la aceleración de la gravedad. Bien. La física y la matemática, tú sabes que lo llama constante. ¿Tú crees que es constante? No es tan constante como parece. No, no es tan constante como parece. Porque, concretamente, y os doy el dato, o hay una diferencia inferior cada año, con lo cual la gravedad cada año es menor, de exactamente 5 por 10 a la menos 12. Esa es la diferencia. Algunos diréis, es una cantidad muy exigua. Desde el Jurásico, que han pasado 145 millones de años, no habrá variado mucho. Pero a que esa diferencia que vemos de año en año no tiene por qué ser lineal, Vicente. Efectivamente, JL puede ser logarítmica, puede ser incluso exponencial o potencial. La gracia de esto, claro, es estar imaginando que se podría explicar la razón por la que existían los dinosaurios. Porque, claro, tenemos dinosaurios que tienen que estar, que son más altos que los animales más altos que tenemos ahora mismo, que pueden ser las jirafas, por ejemplo, ¿no? Los animales de los dinosaurios, por ejemplo, los animales del Triásico, del Jurásico, del Cretácico, eran mucho más altos, mucho más grandes. Los insectos eran mucho más grandes. ¿Por qué? Quizá porque la gravedad era mucho mayor, ¿no? ¿Y por qué estaba ocurriendo eso? Quizá porque la Tierra tenía un diámetro mucho menor. Entonces, claro, es interesante todo esto porque estamos hablando realmente de que el corazón de estos animales tenía que estar impulsando la sangre hacia sus cerebros. Claro, los corazones tienen que ser más grandes, por tanto, los cuerpos tienen que ser más grandes, podían permitirse tener alturas mayores, ¿no? ¿Y todo esto por qué? Corazones más grandes debido a que tenían que estar impulsando con mayor fuerza la sangre al cerebro. ¿Y esto por qué? Porque la gravedad era mucho mayor, es decir, porque la Tierra tenía un diámetro mucho menor. Exacto, así es. Ese es el dato. Aunque, como hemos dicho ya, hay muchos factores. No solo la expansión de la Tierra, sino que incluso no sabemos si el movimiento de rotación es constante, puede variar, y sabéis que crea fuerzas centrífugas que modifican la gravedad. Punto número 1. Incluso hay otro tipo de factores, como bien ha dicho Vicente. Me hablaste antes de que se estaban omitiendo otras variables. Sí, el efecto Coriolis, por ejemplo. Coriolis es el punto de observación en un movimiento, un objeto en rotación, y otro tipo de cuestiones que no se han tenido en cuenta a la hora de hacer este cálculo. Por consiguiente, y nosotros, claro, antes Vicente y yo hemos estado hablando y hemos dicho, bueno, vamos a ver, si la gravedad o la diferencia gravitacional no es lineal, no sabemos qué tipo si era logarítmica, exponencial, no sabemos exactamente cómo era, qué punto de referencia cogemos. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo era una jirafa ahora y su homólogo entonces, y la diferencia del tamaño, que es 2,5 en altura, nos permite tener una referencia de la posible gravedad que afectaba sobre los seres vivos en aquella época. Y ojo, esto es una hipótesis para cogerla con pinzas. Llegamos a la conclusión de que posiblemente hace 145 millones de años la Tierra tenía una gravedad
de 25 metros por segundo en cada segundo, en vez de 9,8 metros por segundo en cada segundo. Imaginaos que si pesáis vosotros 70 kilos, en aquella tierra pesaréis aproximadamente 175 kilos, aproximadamente. Son 2 veces y media más. Por consiguiente, vemos que hay bastantes, digamos que pruebas circunstanciales, pruebas científicas e ideas que nos hacen pensar que efectivamente la Tierra sufre un modelo en expansión. Pero como ya he dicho antes, no os esforcéis. Si estáis estudiando en la Universidad de Geología, no os esforcéis en convencer a vuestro profesor. No le vais a convencer. Le vais a convencer de que os suspenda, eso sí. No intentéis convencer a la gente de estas cosas, no seáis misioneros, coger estas ideas y ya está, adoptarlas. Porque la ciencia oficial las ha cogido y directamente las ha tirado a la basura riéndose de ellas. Y como tú sabes, al propio Wegener, de Wegener se reían cuando expuso la teoría de Pangea y luego fue adoptada por la Academia Oficial. Sí, Vicente, dinos. Bueno, también se reían de Galileo, también se reían de Copérnico, ¿no? Es decir, estamos hablando de que la ciencia acaba avanzando a pesar de mucha gente, ¿no? Una cosa, para terminar, me gustaría comentar, que es que, bueno, pues todo esto es bastante curioso porque NASA llega a comentar que Ganímedes, por ejemplo, está creciendo, Europa está creciendo, es decir, los satélites de Júpiter están creciendo, pero no tiene muy claro a la hora de exponer el tema del crecimiento de la Tierra, que todas estas teorías no las llega a exponer, ¿no? Aunque sí que llega a exponer lunas de otros planetas. De hecho, otros planetas, porque si tú te observas, tú te pones a ver, por ejemplo, los valles marineris de Marte, ¿no? Y empiezas a ver, ves que el planeta es como si estuviese prácticamente abierto, dividido, como abierto en 2 partes, ¿no? Si se ajustan a ambos lados de los valles marineris, ¿no? Se puede ver que se ajustan perfectamente. Si se juntan, ¿no? Entonces es posible que Marte también tenga un proceso de crecimiento que también lleve millones y millones de años y estemos viendo exactamente lo mismo, o quizás estemos viendo realmente el futuro de lo que ocurrirá en la Tierra, ¿no? Entonces creo que a nivel de investigación será muy interesante poder observar cómo son otros planetas para intentar estudiar qué es lo que está ocurriendo en la Tierra. Pero bueno, lo que he comentado antes, el experimento de los cuásares funciona, es decir, si hay un retardo en las comunicaciones y en las recepciones de radio, tiene que haber habido un intervalo de distancia que se ha recorrido, y ese intervalo de distancia que se ha recorrido es un crecimiento, y eso es así, eso es evidentemente que es así. Entonces, bueno, pues en mi opinión, esto va a ser uno de los grandes caballos de batalla del siglo XXI. Los científicos que se dediquen a esto de manera profesional pues tendrán que esforzarse muchísimo, como le pasó a Maslow. Otro trabajo, tal vez llevar un taxi o algo así para poder puede ser sobrevivir. Supongo que hay muchos científicos que hasta que han llegado a lo que han sido, pues han tenido que hacer otros trabajos, ¿no? Hay un curioso apunte que decía los Groucho Marx, y decía que solo los grandes hombres llegan a las altas cumbres de la miseria. Y efectivamente se cumple con muchísimos científicos. Parece ser que el propio Groucho Marx sabía bien lo que estaba diciendo. Hombre, el primer ejemplo, ¿no? Y el mejor ejemplo, y siempre lo pongo como ejemplo, es Nikola Tesla, ¿no? Un hombre que realmente a día de hoy tendría que ser considerado pues el mejor científico de la historia de la humanidad, sin ninguna duda, y ahora mismo tendríamos que estar comunicándonos, transportándonos con vehículos en base a su ciencia. Pero ya sabemos con quién se enfrentó, con Edison, y ya sabemos Edison con quién se llevaba bien. Pues con JP Morgan, con las familias Rockefeller, con la familia Rothschild, son gente que ha estado relacionada con el sector energético, en el sector petrolero. Y esa guerra la ganaron ellos, y al final Tesla acabó el hombre pues en un hotel de mala muerte, hablando con palomas, medio loco, ¿no? Se decía que estaba medio loco, se le marginó quizá para que acabase medio loco, ¿no? Y con todo el FBI esperando al momento de su muerte para coger todos sus papeles. Claro. Es evidente que más importante que tener la verdad de tu lado es tener a aquellos que forjan sus verdades. Y esos que forjan las verdades, normalmente esas verdades obedecen a intereses totalmente personales, intereses creados, que van a pasar por encima de los de esos grandes científicos. Madre mía, ¿dónde estaría la ciencia si hubiéramos cogido el caballo o el testigo correctamente de estos grandes hombres, incluyendo a Nikola Tesla?
Bueno, pero vamos a centrarnos en la Tierra en expansión, ya para finalizar, y decir que al parecer el modelo original de la Tierra era aproximadamente un 60 o un 55% aproximadamente del tamaño original. El radio original era bastante menor. La gravedad era mayor y, por supuesto, los animales eran mucho más poderosos porque necesitaban serlo. Es curioso porque me recuerda una carta de los sumitas en la cual los famosos seres del planeta Humo, ellos se comunicaban con algunos españoles y les decía que la gravedad en su planeta era de 11, metros por segundo era en cada segundo. La gravedad en el planeta Humo era mayor y los humitas eran además unos auténticos atletas, ¿eh? Por lo visto, aquellos que los tuvieron oportunidad de ver eran tipos fornidos, altos, como auténticos atletas. No penséis que estamos hablando de otro tipo de personajes. Pues no sé, Vicente, si tienes algo más que añadir antes de finalizar. Sí, 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 hombre, a mí es que también esto me recuerda un poco a esos avistamientos míticos que hay de seres del tipo reptil, ¿no? Como el de Fortunato Zanfretta, ¿no? 2, 3 metros, ¿no? Unos bichos bastante fuertes, bastante altos, ¿no? Que quizá que viniesen de planetas con una gravedad mucho mayor, ¿no? Y por tanto menor tamaño, ¿no? A mí lo que me interesa de todo esto que hemos comentado ya para terminar es que, claro, dependiendo del esquema continental elegido, bueno, pues las zonas orogénicas coinciden, ¿no? Se mantienen los límites geológicos y los límites paleobiológicos, ¿no? Realmente estamos hablando de que no se puede ignorar el hecho de que existen pruebas que estarían exponiendo que es posible que la Tierra se esté expandiendo y que es posible, de hecho, que ambas teorías, la de la tectónica de placas y la de la expansión, sean casi complementarias y quizá podamos descubrir el nexo de unión entre ellas en el futuro. Pero claro, el tema, la gracia de todo esto y la moraleja de todo esto, ¿no? Es que hay gran parte de la ciencia que intenta eliminar todo esto porque hay muchos intereses creados y muchas investigaciones que están dando de comer a mucha gente y evidentemente pues gente que defiende su puesto de trabajo. Por supuesto. Eso es así. Exacto. Eso es así. Bueno, nada más por mi parte, un auténtico placer hacer este programa. Pues sí, efectivamente. Bueno, pues nada, ya sabéis, cuando infléis un globo podréis entender claramente a qué nos referimos cuando estamos hablando de la expansión planetaria. Y por supuesto, la modificación de la gravedad viene, digamos que regulada por esa posibilidad de que la Tierra sea hueca y el centro de gravedad existente entre esa capa externa detectada con un grosor de 1000 kilómetros de profundidad, sea la que poco a poco se va haciendo pequeña. Tal vez dentro de unos cuantos miles de millones de años la Tierra haga pop, como esos globos que explotan cuando se inflan demasiado, o esos, bueno, pues ya sabéis, esos sistemas aerostáticos que cuando suben a cierta altura por la expansión de su presión explotan igual. Es un tema fascinante, es un tema muy interesante. Espero y deseo que hayáis entendido lo que os hemos contado. Sé que es difícil, pero sé que era importante que tuvierais acceso a esta información tan apasionante y desde luego tan demoledora como es la teoría de la expansión de la Tierra. Y lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.